Hola jóvenes, en este video vamos a repasar algunos conceptos como la interfaz, pero desde el punto de vista de la máquina o del computador. Específicamente la noción de interfaz humano-máquina o interfaz humano-computador. También hablaremos de la usabilidad y sus componentes. Finalmente cerraremos la clase con componentes visuales de la interfaz gráfica de usuario. Sin más, comencemos. El concepto de interacción humano-computadora o humano-máquina tiene algunas cosas en común con el concepto de interfaz. De hecho, lo que hace es analizar la interfaz, pero ahora, tomando en cuenta la interacción con un computador o con una máquina y obviamente desde el punto de vista del operador. Posee tres elementos: humano, máquina e interfaz. Se dice que el buen diseño siempre trae satisfacción al usuario, ayuda a la gente a optimizar su trabajo y nos ayuda a conectarnos con las personas. Cuando una interfaz es diseñada correctamente, puede ayudar a los usuarios a realizar tareas de manera más eficaz y que ayude a conseguir sus objetivos o los objetivos del usuario en la menor cantidad de tiempo y con la menor cantidad de esfuerzo. Una interfaz mal diseñada puede causar lesiones, muerte y catástrofes. ¿Cómo es posible que el diseño de una interfaz pueda causar problemas? Solamente tenemos que tomar en cuenta lo complejo que puede ser la interfaz de un avión comercial para darnos cuenta la importancia que tiene el diseño en esta. Dado la gran cantidad de información y el continuo flujo de comunicación que hay entre el usuario y la máquina, es necesario conseguir planificar y diseñar una interfaz que permita el entendimiento de todos esos detalles que están en juego el momento de manejar una máquina tan compleja, tan costosa y que lleva tantas vidas como es un avión comercial. Sin ser alarmista, cuando una interfaz no brinda los niveles de accesibilidad adecuados e incluso cuando el usuario aprende a lidiar con esta poca usabilidad, la cantidad de tiempo y energía que pierde el usuario podría tener consecuencias drásticas a nivel de productividad. Tomemos en cuenta una actividad como es el uso de un cajero automático. Si este cajero automático no está bien pensado en la cantidad de esfuerzo que se necesita para realizar una actividad tan sencilla como extraer dinero, hacer transacciones de dinero, depositar dinero, o si bien funciona adecuadamente, pero la cantidad de tiempo que toma o la cantidad de operaciones que tiene que realizar el usuario es muy grande, podría tener consecuencias drásticas a nivel de productividad. Imagínense eso por la cantidad de usuarios que utilizan un cajero. Multiplíquenle por los 365 días del año y tenemos una idea de lo importante que es trabajar en la interfaz. En la diapositiva anterior mencioné un término muy importante que es la usabilidad. La usabilidad se puede definir como una medida de calidad de las interfaces gráficas de usuario, en la cual se busca equilibrar la productividad, la navegabilidad, la accesibilidad y la optimización en función de alcanzar los objetivos del usuario. Cuando hablamos de usabilidad tenemos que tener en cuenta 5 atributos básicos. El primero es el aprendizaje. El aprendizaje puede ser definido como la facilidad que debería tener una interfaz para ser asimilada por el usuario, es decir, que ésta pueda familiarizarse con su contenido y con su modus operandi, sin requerir de un instructor o un manual de usuario. Una interfaz un poquito compleja de un software para tratamiento y proceso de sonido. En muchos casos, las interfaces pueden ser sintetizadas, pueden ser simplificadas, pero en otros no, debido a la gran cantidad de parámetros y de información que hay que trabajar. En ese caso, se debe pensar al máximo cómo optimizar el aprendizaje o lo que se conoce como la curva de aprendizaje de una interfaz. El siguiente punto a tomar en cuenta es el que se conoce como eficiencia. Una vez que el usuario aprende a utilizar la interfaz, se embarca en un proceso repetitivo y rutinario. Mientras más tiempo el usuario use la herramienta, comenzará a pensar en formas de optimizar su trabajo. Si la interfaz no es eficiente, el usuario no podrá llegar a obtener niveles altos de productividad. Se corre el riesgo que el usuario abandone el software o aplicación. El tercero es la memoria. La memoria hace referencia a cómo el usuario recuerda la mecánica y el funcionamiento de la aplicación. En caso de que el usuario se aleje por algún tiempo de la aplicación, cuando regrese a usarla deberá recordar fácilmente la mecánica y la forma de la interfaz. El siguiente punto son los errores. No importa cuán simple y fácil de usar sea una herramienta, si existen opciones de uso,
hay la oportunidad a que exista un error. Sería una visión miope por parte del diseñador pensar que nunca ocurrirá un fallo. Se debería, más bien, adelantarse a cualquier posibilidad de error, tratar de minimizar estos errores y si existen fallos, cómo la aplicación puede recuperarse fácilmente de esto. Todos hemos visto en algún punto esta pantalla y las frustraciones que esto acarrea. El siguiente punto es la satisfacción. El usuario tiene que experimentar algún nivel de satisfacción o sensación placentera al usar una aplicación web, de software, aplicación de celular, etc. Incluso cuando ésta sea completamente subjetiva. Si es que no se puede lograr crear una satisfacción al usar la aplicación, por lo menos se debería evitar que el usuario experimente frustración. Bien, una vez que hemos analizado el concepto de interacción humano-máquina, la usabilidad y sus componentes, es necesario hablar de los elementos visuales de la interfaz gráfica del usuario. Partiremos con el formato, es decir, el tamaño. Para saber en qué formato vamos a diseñar, deberíamos tomar en cuenta qué dispositivos vamos a mostrar. El usuario y el contexto normalmente determinan en qué formato se trabajará, y es decir, en qué tamaños y qué proporciones. El concepto de responsive design es un concepto creado para adaptar el contenido a un formato cambiante. Por ejemplo, es muy difícil diseñar algo estático teniendo en cuenta que hay pantallas de distinta índole, como por ejemplo iPads, celulares, Smart TVs, monitores de computadora de distintos tamaños y de distintos formatos. Entonces yo tengo que desarrollar un sistema que pueda ser líquido o que pueda ser adaptativo, que encuentre la forma de cambiar de acuerdo al tamaño del formato. Veamos por ejemplo la aplicación de Spotify, cómo se adapta cuando se comienza a reducir el tamaño. Si se fijan, yo tengo 4 columnas, 1, 2, 3, 4, donde está el contenido de una búsqueda. Por ejemplo, tengo un menú en el lado izquierdo y otro menú en el lado derecho. Y tengo tal vez una columna en blanco aquí y una columna en blanco al lado izquierdo. Esas columnas son las que primero comienzan a desaparecer cuando yo voy reduciendo el ancho, ¿sí? Obviamente va a llegar un punto en que el espacio de estas columnas laterales desaparecen. Entonces fíjense cómo el ancho de las 4 columnas centrales que tienen los nombres de la búsqueda, por ejemplo, comienzan a hacerse cada vez más pequeñas. Si yo continúo haciendo este proceso, va a llegar un punto en que Spotify va a prescindir de algún elemento. De hecho, sí, desaparecieron esas 4 columnas y solamente nos quedamos con 2 columnas. Fíjense cómo en este caso ya hay nombres, por ejemplo, que se cortan. Entonces, en vez de tener 4 columnas con muy poco espacio, lo que hace es quedarse con 2 columnas más grandes y los ordena de manera vertical. Si yo sigo haciendo más pequeño incluso, llega un punto en que Spotify prescinde de la barra de actividad de amigos. Y llega a este punto de aquí. Bien, otro ejemplo es la página web de la Universidad de la SUAY. La página web de la Universidad de la SUAY tiene una cabecera que es responsive y tiene un cuerpo de texto, un body, y una cabecera que es responsive. Bien, vamos a observar cómo algunos elementos se adaptan al formato cambiante y otros no. Obviamente comienzo a reducir y la página web comienza a prescindir de esos espacios laterales que son bastante grandes, pero pongamos atención en la barra superior donde están los menús. Llega un punto en que comienza ya a comprimirse bastante el espacio y comienzan a desaparecer algunos de ellos y llega un punto en que también pasa eso. El menú, que estaba desplegado de manera horizontal de izquierda a derecha, se convierte en un menú desplegable. ¿Sí? Si yo sigo haciendo más pequeño todavía, fíjense lo que pasa con el logo. El logo,
que estaba posicionado en la parte izquierda, alineado con el cuerpo, llega a un punto en que se centra, se hace más pequeño y luego se centra. Obviamente los contenidos, como por ejemplo los artes que están aquí diseñados, están hechos para un formato específico, ¿sí? Eso no pueden cambiar. Pero al menos no se cortan, porque lo más importante siempre es mantener el contenido. De ver el ejemplo de cómo funciona el responsive design, cómo se adapta el contenido dependiendo del tamaño, es necesario pensar en cómo yo voy a distribuir y voy a organizar el espacio dentro de ese formato. Para eso, lo que yo debo hacer es crear un sistema de retículas. Un sistema de retículas o una retícula es una estructura invisible sobre la cual se apoyan los elementos visuales. Su función es la de separar cada uno de los componentes en un espacio ordenado con la finalidad de organizar el espacio. Nos permite entender cómo distribuiremos la información, contenido, elementos interactivos en nuestro formato. Este es un claro ejemplo de cómo funciona en el momento de diagramar y de diseñar el espacio, en este caso de la BBC. Fíjense cómo se trabaja con un número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 columnas. En este caso, a una noticia de mayor importancia, de mayor jerarquía, le doy el tamaño de 6 columnas. 4 noticias de menor jerarquía, voy a darles a cada una de ellas 3. Y en la parte de abajo, tengo 3 noticias donde cada una de ellas utiliza 4 columnas. Este sistema de retículas está presente en casi todos los elementos o productos de diseño editorial, como son revistas, diarios, libros, pero también en páginas web, aplicaciones, etc. No es la única manera de diseñar un producto editorial, pero es una de las más empleadas. Bien, una vez que yo ya conozco mi formato y tengo claro cómo voy a ordenarlo, tengo que comenzar a pensar cómo voy a transmitir el mensaje. Uno de los elementos para hacerlo es la tipografía. Creo que aquí, antes de describir lo que es la tipografía, deberíamos pensar en cuál es su objetivo principal, de la capacidad que tiene un texto para que sea leído con claridad. Sin embargo, esto no solamente se logra con la selección de un tipo o una familia tipográfica, sino que se debe también analizar el tamaño de la letra, la separación entre líneas, la separación entre palabras y la separación entre caracteres, el ancho de la columna y el contraste del fondo. Una herramienta que les recomiendo que podrían utilizar es Google Fonts. Pone a su disposición un catálogo con una gran cantidad de tipografías y en muchos casos estos son de uso público. Podrían usarlo tanto en sus páginas web como en sus aplicaciones, aparte de que les da algunas herramientas que les permite encontrar ciertas propiedades o encontrarlas para ciertas necesidades que podrían tener ustedes. Cuando hablamos de tipografía es necesario entender al menos 2 conceptos claves, como por ejemplo la legibilidad y el contraste. Justamente he utilizado para ejemplificar la falta de con su palabra, con su concepto. Es decir, la palabra legibilidad carece de ella. Justamente he seleccionado una tipografía y he cambiado su grosor para crear un problema en su lectura, un problema en su percepción. La legibilidad se define como la facilidad y precisión con la que el lector percibe los textos impresos. Y aunque esta acción se puede describir con 2 términos diferentes, legibilidad, percepción visual, y lecturabilidad, comprensión del texto, el siguiente es el contraste. Y existen una gran cantidad de maneras de generar contraste. Sin embargo, uno de los más comunes y que también es estudiado por el tema de la percepción es la diferencia que hay entre el sujeto, entre el objeto y el fondo. En este caso, la palabra contraste, la tipografía, los caracteres tienen una diferencia muy leve en color y en niveles de grises con el fondo, lo que hace que sea muy difícil leerla. Sin embargo, aquí existen pocas investigaciones acerca del contraste y su relación con la legibilidad. Un teórico de la tipografía, Tinker, considera que un incremento del contraste no mejora necesariamente la legibilidad, al contrario, ya que los trazos excesivamente finos sí pueden disminuirla. Entre otros diseñadores tipográficos, las opiniones son variadas, como Weideman, por ejemplo, escribe que un contraste fuerte
da como resultado una apariencia tipográfica incoherente y reduce el reconocimiento por parte del lector de las características distintivas de la letra. Tischol, no sé cómo se pronuncia, Tischol, y otros son de la opinión de que descuidar el contraste puede dañar la legibilidad. De hecho que sí. Les dejo una lectura recomendada en la parte de abajo. Es una página que tiene uno de los mejores recursos sobre tipografía en una página en español. Esta es unostiposduros.com. Les dejo el enlace en la descripción. El siguiente elemento son las imágenes. Las imágenes pueden ser interpretadas de distinta manera. Si bien un texto trata de ser lo más objetivo posible, las imágenes son polisémicas, es decir, que pueden ser leídas o interpretadas de muchas maneras. El diseñador debería pensar en esto y tener claro que las imágenes son sobre todo funcionales y deben ayudar a comunicar el mensaje. Las imágenes nunca son decorativas. En este caso debemos entender y tener claro cuáles son los tipos de imagen y cómo los vamos a usar. Dentro de nuestra interfaz podemos tener fotografías, ilustraciones, podemos tener iconografía y podemos tener imágenes y gráficos estadísticos. El siguiente elemento es la cromática. Y también se debe tener en cuenta que es un concepto netamente funcional y no debería ser decorativo ni estético. Debemos de entender sobre todo que el uso del color tiene también un aspecto funcional, ya que el color nos puede ayudar a crear grupos de elementos en relación a su color, diferenciar distintos grupos de información y asociar información que físicamente podría estar distante en un monitor, resaltar o hacer un llamado de atención a la información de mayor jerarquía o con mayor importancia. Dentro de las interfaces gráficas de usuario se puede emplear el color, por ejemplo, para crear un sistema de advertencias, donde el rojo podría ser el color de mayor importancia o que necesita una acción inmediata e ir disminuyendo su escala en base a la importancia de esta advertencia, hasta llegar a usar colores que son puramente informativos. Bien, muchas gracias por su atención y no olviden trabajar en la siguiente tarea que les he dejado ya en el Classroom de la materia. ¿Listo? Espero que haya sido un aporte a esta clase y nos vemos en la siguiente. Chao.